Ustedes saben que yo fui en una época joven, la gente no lo recuerda, pero sí fui. Fui dirigente estudiantil en varios liceos de Caracas, en el Pedro Emilio Cole, en Agustín Aveledo, y dirigente universitario. Fui miembro de la Federación de Centros y por un pelín no fui su presidente porque hubo un acuerdo ahí con el MIR. Yo era el MAS y entonces se arreglaron y nos dejaron fuera de la contienda. Pero recuerdo mis años de dirigente estudiantil como de los mejores. Además, mucha gente no sabe que cuando yo llegué a televisión, la facilidad de hablar y de moverme y todo eso venía de los 2.438.000 discursos que me había tirado en pupitres, en carros, en autobuses como dirigente estudiantil. Me sirvió de base. Para eso sirve. El movimiento estudiantil es una válvula también, una campana. Cuando el país anda mal o hay alguna arbitrariedad, pues suena el movimiento estudiantil. Que a veces los estudiantes se radicalizan o a veces se quedan en sí mismos, metidos en la universidad y pierden conexión al país, sí. Pero generalmente cuando le hablan al país, como lo hicieron durante la huelga estudiantil que condujo a la caída de Pérez Jiménez o el 12 de febrero en aquella famosa batalla de la Victoria, o usted busca y siempre va a encontrar al movimiento estudiantil peleando. Cuando el 2D fue clave para la victoria de la oposición contra la reforma de Chávez. Y está con nosotros Abelardo Ascar. Tú debes venir de donde Torno, de Asgard, ese nombre es, ¿tú dices que es sirio? Sirio, mis abuelos. Sirio, sus abuelos eran de allá. Del movimiento progresista, él es el subsecretario juvenil, pero además es dirigente estudiantil del Zulia, maracucho pues. Entonces está con nosotros para hablar del país y el movimiento estudiantil. Lo primero es, aparte de Goico, no he escuchado dirigentes estudiantiles en las planchas, todavía eso se está confeccionando, pero no he escuchado si van a meter alguno o no, porque como las planchas, hay planchitas, tú sabes que la planchita es una fila, todo el mundo quiere ser candidato, pero no he escuchado sino ese nombre, y todavía no sé si lo han ubicado. Por cierto, a Goico me lo encontré, me llamó allá en Maturín, no pude verme con él porque fue una visita rápida. Bueno. ¿Cómo crees tú? ¿Esto es bueno o es malo el hecho de que vayan líderes estudiantiles en las planchas porque pierden como el perfil de ser universitarios y pasan a ser políticos? Pero no sé, a mí me parece que ayudaría, porque al final de cuentas son atractivos para la votación juvenil, que es clave en Venezuela. Por supuesto. Bueno, con la entrada que hiciste, Kiko, sobre el movimiento estudiantil, perfecto. Eso surge desde 1814, cuando la batalla de la Victoria, con José Félix Rivas a la cabeza, que los estudiantes del seminario se sumaron a la batalla y bueno, salimos victoriosos. Después la generación del 28, que llegó a gobernar el país, también fueron una generación de estudiantes. La generación del 57, que hizo bulla también para que conduciera a la caída de Marcos Pérez Jiménez. La generación del 2007, que fue una de las principales fuerzas políticas que tuvo el país para ganar el proceso de reforma que quería aplicar el expresidente Chávez. En el 2014 volvimos a salir los estudiantes a la calle. Eso es verdad. Exigiendo nuestros derechos. La insurrección en la época de la guerrilla fundamentalmente fue juvenil, porque la izquierda tenía mucha fuerza en las universidades y liceos, y de ahí se nutrió pues todo ese movimiento. Eso es correcto. Bueno, y así los estudiantes han determinado que son parte fundamental en la política y en los cambios políticos, económicos, sociales, culturales de un país. Entonces, si los estudiantes ahorita están metidos en la política, tienen que darle representación en esas planchas que está escogiendo la mesa, por consenso y por primaria. Gaby Arellano, dirigente estudiantil también de la ULA. Va por Mérida, por allá. Táchira. Va por el Táchira, se está midiendo en unas primarias. Juan Requesén, dirigente estudiantil de la UCB. Él va en consenso, pero no sé por dónde. Él va en consenso, todavía lo que no se ha determinado por qué circuito o por qué estado va. Allá tenemos un compañero, Jorman Varilla, presidente de la FCU. También estamos logrando que entre en el consenso como estudiantes, y así a nivel nacional, en algunos estados estamos tratando que tomen en cuenta a los estudiantes que han sido parte representativa y protagónica
en la lucha que hemos tenido en contra de un gobierno que no nos ha brindado un futuro digno, un gobierno que nos ha arrebatado todos nuestros derechos, un gobierno que no nos ha dejado a nosotros pensar libremente. El movimiento estudiantil es autónomo, Kiko. Muchos dicen, no, que Goico es de Primero Justicia, que Jorman Varilla es de Acción Democrática, que Abelardo es del Movimiento Progresista de Venezuela. Pero es que nosotros, a lo que estamos dentro de la universidad, nosotros abogamos por los estudiantes, sean de la tendencia política que sean rojos, sean amarillos, sean verdes, sean blancos. Y eso es lo que ha mantenido la independencia, la autonomía del movimiento estudiantil. Pero ahora, nosotros no podemos ser cómplices de un gobierno que hoy nos ha violentado nuestros derechos humanos, por ejemplo. Se vio claramente en el 2014 cómo no toleraron la protesta, incluso las infiltraban. En Maracaibo se dio mucho los casos que las infiltraban para generar violencia y así justificar la brutal represión que hacían en contra de nosotros. Nos mataron, nos asesinaron a un compañero en frente de nuestros ojos, cayó herido primero y luego falleció en una clínica en Maracaibo. Ellos con el argumento de que las protestas no eran pacíficas, pero nosotros pudimos determinar que las protestas eran infiltradas por el gobierno porque empezamos a agarrar personas que no estaban en el grupo, nadie las conocía. Cuando le quitábamos un carnet de Tupamaro, el otro un carnet del gobierno, un carnet de la policía, y eran los principales que decían, vamos a quemar, vamos a tirar piedras. Vamos. Claro, porque el gobierno tenía como estrategia frente a todo el movimiento de la salida, ubicarlo en las guarimbas y así descalificarlo, decir que lo que querían era embochinchar el país, que eran violentos, y vallas y toda una campaña se lanzaron sobre eso, cuando lo que estaba ocurriendo en el país era un anticipo de esto que estamos viendo, un país donde estamos en pleno desabastecimiento, una gran inflación, la inseguridad. Bueno, he ido escuchando en el país, chicos, tú sabes que ahora se instauró en el país que los pranes y las pandillas, por barrio, por zona, cobran peaje y entonces le garantizan la seguridad a la gente, pero como si fuera la mafia. No te van a robar porque tienes que pagarme a mí. Y eso ocurre en muchísimos lugares. Estamos penetrados por la delincuencia. Gobierna la delincuencia, chicos, en Venezuela. Es una cosa insólita. Este ha sido un gobierno que ha resguardado a los delincuentes, que más allá de proteger a los estudiantes, que son el futuro, son el pilar fundamental para el desarrollo de un país, ellos protegen, son a los delincuentes que ahora, esa figura de Pranes, es desde la llegada de Chávez al poder, hay que decirlo. Antes se veían chuzos, cuchillos dentro de las cárceles. Hoy se ven grandes armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tienen los pranes. Granadas. ¿De dónde sacan las granadas? La bala de Cabín. Entonces, ¿cómo explica el gobierno esto? El sistema penitenciario hoy es una escuela para los ladrones que entran ahí, salen graduados, pero de delincuentes con doctorado y con maestría. Ajá, el movimiento estudiantil frente a la actual crisis que vive el país, hay una desesperanza enorme, la gente cree que el país se hundió, que se acabó, la gente cree que Maduro no tiene capacidad para gobernar, casi el 70 y pico %. Hay mucho escepticismo. ¿Qué papel puede jugar el movimiento estudiantil ahorita frente a esta situación que vivimos? Mira, nosotros estamos atravesando ahorita un grave problema en el movimiento estudiantil. Es que más de 1.600.000 jóvenes, incluyendo de ellos muchos estudiantes, se han ido del país. Y se han ido del país en busca de eso, de lo que es un futuro para ellos. Y no solamente que se están yendo los jóvenes, que después que están allá, en otros países, se llevan a los padres. Entonces estamos viendo cómo aquí está habiendo una fuga de talento, que las universidades venezolanas están graduando a los jóvenes, pero es que no les está tampoco dando la base o el colchón para que ellos se queden a trabajar, a progresar en su país, a tener un futuro mejor a lo que tenemos ahorita. El desabastecimiento alcanza el 70% en los productos de la canasta básica. Tenemos una canasta básica que cuesta 35.000 bolívares según las cifras del SENDAS. Entonces, 35.000 bolívares equivale a 5 o 6 sueldos mínimos. Un estudiante ahorita de las universidades públicas y privadas, porque ya eso es mentira, que las universidades privadas, puro hijo de papi y mami. Ahí se ve grandes personas que hacen esfuerzo, que trabajan de mañana para pagarse sus estudios de noche, que ya no van a poder hacerlo. No lo van a poder hacer simplemente porque 7.300 bolívares, que es el nuevo sueldo mínimo, no les alcanza para costearse los trimestres en las universidades privadas. Eso nosotros
nos desespera, pero a la vez nos da más fuerza para seguir luchando por este país. Un país que está, como lo dijimos ahorita, desbordado por la delincuencia, son 25.000 muertos al año, por cada 100.000 habitantes mueren 81 venezolanos, en el 98 antes que llegara Chávez por cada 100.000 habitantes morían 19 venezolanos. Mira lo que ha incrementado esta cifra, tenemos cifras espeluznantes en la inflación tiene tendencia a cerrar en 3 dígitos este año. El Banco Central todavía no ha dado la cifra del primer trimestre. Algo esconde. Yo me metí, Kiko, viniendo para acá, esperando el avión, me metí en la cifra del Banco Central de Venezuela, de lo que es las reservas internacionales. Y eso me dieron ganas hasta de llorar. ¿Por qué? Porque solamente la publican del 2011 hasta el 2015. En el 2011 teníamos 30.000 millones de dólares como reserva internacional. En el 2012 teníamos 25.000 millones. En el 2013 teníamos 20.000. Y ya hoy, 2015, apenas que no estamos ni en la mitad, estamos en mayo, ya va por 18.000 millones de dólares. ¿Tú qué estudias? Yo estudio Derecho en la Universidad Rafael Belloso Chacín. Sí. Difícil ser abogado en Venezuela porque aquí la justicia está determinada por lo político. Si no tenemos Estado de Derecho, como parece irónico, ¿verdad? Que todavía queramos seguir estudiando esta carrera, que es una carrera bonita, pero en un país donde se respeten los derechos de todos los ciudadanos. El gobierno aquí nos ha tenido acostumbrados a que esto es democracia porque hay elecciones todos los años, cosa que es totalmente falsa. La democracia no se trata solamente del derecho a elegir y a ser elegido. Lo decía Nelson Mandela en uno de sus grandes discursos. Cuando no hay medicamentos, cuando se está enfermo, cuando no hay alimentos, cuando se tiene hambre, cuando hay ignorancia y se violan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, la democracia es una cáscara vacía, si tengan parlamento. Fíjate, Abelardo, que uno de los argumentos que en el Canal 8 y en todos los discursos de los dirigentes chavistas es común, es los fascistas de la oposición. Nosotros somos fascistas. Pero ellos, que tienen presos, que tienen exilados, que tienen saldo de muerte en manifestaciones, como el muchacho del Táchira, los que murieron todos en las protestas del año pasado y los anteriores, que tienen periodistas presos, que tienen periódicos que no les llega el papel y no pueden funcionar, la situación del carabobeño, que tienen demandas como a Laurencio Draizola, que en una conversación en un bar, y por eso le metieron una demanda, que tienen, bueno, María Corina no pudo entrar a la asamblea, no hubo, que el derecho, eso que era una cosa hermosa, que era que los diputados tenían inmunidad para poder decir las cosas, se lo comieron, pero además controlan todos los medios, y en el medio donde hay alguien que no dice lo que ellos quieren, lo sacan, lo votan, que además convirtieron los medios del Estado en aparatos de propaganda, que tienen un discurso de violencia permanente. Pero los fascistas somos nosotros. Sí, es que vuelvo con la palabra, parece irónico lo que dice y lo que hace este gobierno. Los fascistas somos nosotros, pero ellos son los que están en un gobierno, porque cabe destacar que el fascismo viene desde Mussolini y son los gobiernos los que pueden caer en esta práctica fascista. Y bueno, ellos son los que están ahorita en gobierno, nos llaman violentos a nosotros cuando vemos que la violencia viene de parte de ellos, porque de nosotros fueron los más de 40 muertos por protestar. De nosotros fueron los más de 3.500 detenidos que hubo entre el año pasado y el presente año. ¿Tú te acuerdas de aquel video que hizo la gente de Últimas Noticias, a Tamoa Calzadilla, donde se demostraba cómo una de las muertes ocurridas durante ese periodo que tú estás señalando era provocada por la policía, por los organismos de seguridad del Estado? Igual la del Táchira, el policía lo mató. Sí, entonces, y lo del Táchira sí es fascismo en su máxima expresión, porque ellos venían de aprobar una resolución, la 8610, que le permitía a los funcionarios, a las fuerzas públicas, usar armas de fuego en manifestaciones pacíficas y en reuniones políticas. Entonces, ¿eso qué nos determina a nosotros? Que ahí sí están implementando ellos el fascismo verdadero. Y Clube Roa, que fue el compañero de 14 años que cayó muerto en el Táchira, fue después de que se aprobó esa resolución, que la aprobó el irresponsable de Vladimir Padrino. Entonces, ya retrocedieron pareciera que retrocedieron porque se dieron cuenta que estaban equivocados. Pero ellos no necesitan una licencia para matar, porque ellos lo han ejecutado.
Pero nosotros, a pesar de esto, de todo lo que el gobierno nos ha venido golpeando, nosotros seguiremos en la calle de manera pacífica, porque es que de manera pacífica es lo que creemos los estudiantes. Un país donde no hay plata para comprar nada, para importar, porque los dólares están escasos, el barril pasó de 110 a 40, y además, una cosa que discutíamos estos días, yo en esta gira que hice, si el gobierno, fíjate, el gobierno agarró del plan vivienda, muchas de esas viviendas las regalaron. Ahora, ¿a quién se las dieron? A quien tenía relación, contacto con el partido. No es que hacen unos estudios, una cosa, no. Tenía una relación con el partido, entonces militares, qué sé yo, dirigentes, era lo que ubicaban la vivienda. Pero si tú hubieras cobrado un mínimo por esas viviendas, planes de pago para que la gente, digamos, sintiera que se lo conquistó, que es suyo, nada complicado, tú hubieras podido seguir con el plan de vivienda. Pero ya, como se acabó la plata, ya el déficit ahora es mayor. Eso es perfectamente. Porque todo es un populismo, todo es una enmascarada, pero al final de cuentas te gastaste todos los reales que entraron del petróleo y no generaste más riqueza. Fíjate, los árabes invirtieron en turismo, en Dubái, o tienen enormes reservas, invirtieron el dinero. Nosotros no los gastamos, nos pusimos a regalarlo. Yo te voy a decir algo, ojalá que ellos se hayan gastado el dinero, como dice, en vivienda. Pero es que ellos no se gastaron todo el dinero. No, Andorra, ahí está Andorra. Por eso, están en sus cuentas en el exterior. Y eso es lo que a nosotros nos indigna. Agarraron a una deuda externa e interna en Venezuela de 30.000 millones de dólares. Ya la deuda interna y externa va por casi 300.000 millones de dólares. Son unos irresponsables. Se llenaron la boca diciendo que le pagaron al Fondo Monetario Internacional en el 2008, pero se endeudaron con nuevos mecanismos, con el fondo chino. Entonces, nuestro país está hipotecado a los chinos. Nosotros sentimos, los jóvenes, que nuestro futuro está hipotecado, pero nosotros vamos a seguir dando la lucha. ¿Sabes por qué, Kiko? Porque nuestra lucha es por el futuro de las próximas generaciones, para que vivan en un país democrático, en un país estable. Y yo creo que este es un país que lo podemos levantar con el esfuerzo de todos los venezolanos unidos. Es por eso que estas elecciones que se acercan, que se aproximan a las parlamentarias, son fundamentales para el destino nacional. Claro, pero de aquí a las elecciones falta mucho. Mucho. Y la gente está molesta. Ahorita en todos los viajes que hice, tú te consigues un enorme rechazo al gobierno. Pero también hay gente que no ve a la oposición como salida. O piensa que, ay, no, es que no van a entregar, el CNE va a hacer trampa y no van a entregar. ¿Qué les dices tú a ellos? No, yo le digo a toda esa gente que ahorita no tiene su confianza plena depositada en la oposición, en la Mesa de la Unidad, o que simplemente ya de tantos procesos electorales fallidos ya no creen en las elecciones, que aquí el camino es democrático, el camino es a través de los votos, que nosotros no podemos abandonar esos caminos que nos los da la Constitución. Nosotros tenemos que dar la pelea. Fíjense lo que pasó en el 2005, cuando nos fuimos a las elecciones parlamentarias. Ellos metieron todos los diputados. Perdiendo también se gana, pero yo creo que nosotros vamos a hacer mayoría en la Asamblea Nacional si salimos a votar contundentemente en contra de este desastre político, social y económico que estamos viviendo en este momento. Claro, una de las cosas que estoy notando, fíjate, que es que la oposición tiene un discurso muy en lo político. Me explico, entra la crisis, pero entra dentro de un gobierno que es una dictadura, que tiene presos políticos que reprime, pero el aspecto social del discurso de la oposición está o en un segundo plano o no está muy preciso. O sea, la conexión, aquí se ganan las elecciones con mayoría, y las mayorías hoy están en las encuestas, en la calle te los consigue, están muy decepcionados y quieren votar contra el gobierno, sacudirse al gobierno, hacerle pagar por el mal estado de las cosas, porque quieren un voto en contra de lo que uno ve en todos lados, más que a favor de la oposición. Pero eso tiene que ver con que la oposición no se conecta con la gente, no logra a sentir el dolor de la gente, la necesidad de la gente, y por lo tanto en ella acompañarla y crecer con ella. No sé si tú crees que esta percepción es justa o cómo la afinaríamos, cómo logramos conectarnos con la gente. Yo creo que lo que dice en parte es cierto. Se coló aquí una crisis económica, social y política en un país donde la democracia está fracturada en este momento. Pero lo que sí no comparto, Kiko, yo creo que la oposición está cayendo, está yendo a los barrios, está llevando el mensaje. Hay sectores opositores que se han dedicado a no conectarse con el pueblo, pero es que la oposición ha entendido en estos 15, 16 años que las elecciones se ganan o se pierden es cuando estás conectado con el pueblo.
porque ya eso de estar mediáticamente atacando siempre al gobierno, ellos han entendido que ha sido una campaña fallida. La campaña se hace con la gente. Nosotros venimos de caminar los barrios en Maracaibo, pero los barrios, fíjate, nosotros hicimos nuestro mapa y agarramos y dijimos, vamos para los barrios más chavistas, donde gana el chavismo, y ahí vamos a escuchar a la gente. ¿Y qué han encontrado? Y que hemos encontrado un descontento grandísimo, pero es como dijimos al principio, no creen en el gobierno ya, no creen que Nicolás Maduro sea capaz de sacarlo de esta crisis en la que ellos están viviendo, pero tampoco creen en la oposición. En muchos sectores de la oposición no creen. Estamos viendo que quieren caras nuevas, que quieren generación de relevo, y eso lo tiene que saber entender la Mesa de la Unidad. La Mesa de la Unidad tiene que saber entender que aquí hay una generación de relevo que se está preparando y que está creciendo, y que deben abrirle las puertas a esa generación de relevo para poder lograr el cambio en el país. Mira, tengo entendido, oí por ahí que José Luis va por allá por San Francisco. San Francisco. Ajá, el movimiento progresista, ¿cómo ha quedado en el consenso, en las primarias? ¿Cuáles posiciones logró consolidar? Bueno, nosotros estamos ahorita tratando que José Luis Pirela entre por San Francisco en el estado Zulia, que Simón Calzadilla, que es nuestro secretario general, entre por la lista de Aragua, o en su defecto por el circuito número 4, que es en el cual él vive. Estamos tratando también, bueno, que ya eso es seguro, 2 diputados que arroja Amazonas, para un total de 4, y 2, 3 suplencias que se están terminando de acomodar por ahí. Pero yo creo que más de los diputados que puedan meter el movimiento progresista, yo creo que aquí hay que ser conscientes y enviar a las mejores personas, a las personas más preparadas a la Asamblea Nacional, porque no podemos enviar títeres de que solamente alcen la mano en contra de una política o de algo que se va a aplicar en el momento, sino personas que legislen de verdad, personas preparadas. Tenemos que enviar economistas, tenemos que enviar abogados, médicos, sindicalistas, sociedad civil, tenemos que enviar artistas. Necesitamos llenar esa Asamblea Nacional, que se vuelva una Asamblea Nacional diversa, de diversidad de pensamiento. Mira, ¿cómo ves tú a Henry Falcón? Porque cuando Henry se separó del PSUV, en Lara había elecciones parlamentarias, como las va a haber ahorita. Henry se dio los primeros puestos a lo que era antes el Partido Progresista, que era, el gobierno no se lo había quitado, El PPT. Y era el PPT. Entonces Uzcategui, es famosa la discusión de Uzcategui con Alfredo Ramos, donde Uzcategui dijo que él era más comunista que Chávez, y perdieron las elecciones. Eso es uno de los factores fundamentales. ¿Cómo ves tú ahora a Henry? Henry tiene una política más mediadora. Es famosa ya la carta de Henry al Imperio. Al Imperio. Fue a reunirse con el agregado cultural y tiene una posición distinta a la de la oposición. ¿Cómo es tú a Henry? Mira, yo creo que Henry Falcón está siendo esa persona de que quiere arrastrar votos del chavismo, quiere arrastrar votos de la oposición. No sé qué tan acertado puede hacer su política en este momento de cómo las esté llevando a cabo, pero yo creo que aquí hay que pararse firme y decir, soy blanco, soy rojo, estoy con esto es lo que creo, yo soy progresista, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, pero esto es lo que creo. Porque también, fíjate, si hoy salgo diciendo yo que echándole flores al gobierno, voy a tener el sector de la oposición todo descontento, y si mañana salgo echándole flores a la oposición, va a tener el sector del chavismo descontento. Él tiene que tomar una posición neutral como la está haciendo, porque, o sea, la estrategia de Henry es que quiere perfilarse para unas primarias, para él nadie es un secreto, unas primarias presidenciales, pero yo creo que debería tener más contundencia a la hora de criticar los problemas económicos, los problemas políticos, sociales, porque, fíjate, yo estaba en mi casa con mi papá y estábamos viendo una declaración de Henry y estaba hablando sobre el tema del desabastecimiento. Dijo que teníamos que todos los sectores, tanto el pueblo venezolano, con el gobierno regional, nacional y los gobiernos municipales, entender la problemática y todos juntos buscar una solución. No, la solución se la tiene que buscar el gobierno nacional, que es el que se ha encargado de destruir el aparato productivo del Estado y el que nos tiene sumergido en este caos. El pueblo no tiene la culpa ni tiene que buscar la solución la tiene que dar el gobierno, por eso fueron elegidos. Mira, y a Capriles y a Leopoldo, ¿cómo lo ves? Bueno, yo veo a Capriles, desde mi punto de vista, que es la persona que puede ejercer
nuevamente el compromiso de una campaña presidencial en Venezuela. Veo a Leopoldo que saldría de la cárcel después de un gobierno de transición que lo pudiera llevar Capriles, también lo pudiera llevar Henry, o aquella figura que nazca y que sea electa. Ahí tiene que haber primaria, que sea electa por el pueblo. No podemos con el consenso o con la macolla imponer un candidato. Nosotros ya de verdad tenemos que imponer un candidato, pero impuesto por el mismo pueblo, que el pueblo diga este es. Fíjate, tú dices, cuando venga un gobierno de transición, cuando Chávez ganó, bueno, cambió el sistema. Lo que tenemos hoy es otra cosa distinta a cuando él ganó. Él no tuvo, digamos, ningún periodo de transición, sino él lo que tuvo fue unos tiempos, unas velocidades. Aceleró, frenó, pero transición como tal no la hubo. Y hay gente que discute que si se gana la Asamblea Nacional, podemos ir a un cambio de gobierno provocando una nueva constituyente, una reforma del Estado, etcétera, o entrar en un periodo de transición en el cual pues, figuras del chavismo, figuras independientes pudieran servir para que el cambio se dé sin mayores traumas y sin violencia. ¿Cómo ves tú eso? Sí, yo creo que aquí nosotros tenemos que ser muy conscientes y de llegar un gobierno de oposición ahorita al poder tendría que no negociar, porque no es la palabra, pero tenía que llegar a ciertos acuerdos políticos con personas que aún van a estar en gobernaciones por parte del PSUV, que van a estar en alcaldía, porque tiene que haber ese periodo en el que se pueda gobernar para poder sacar al país de la crisis que está viviendo. Y cuando te hablo de la transición es porque no tengo fe de que un gobierno de 6 años en Venezuela pueda llegar a cumplir las expectativas del venezolano, que el venezolano piensa que solamente ya con cambiar la figura se va a solucionar todos los problemas. Yo creo que va a ser parte importante para ir avanzando, pero va a tener que llegar acá la figura exacta. Un Capriles, por lo menos, para explicarme mejor y no enredarme mucho, un Capriles puede gobernar los primeros 4 o 6 años. Después vendría una figura como un Henry, como un Leopoldo, a gobernar. A todo el mundo le da su no, chance. porque hay que reconocérselo, hay que reconocérselo. Henry Falcón es una figura dentro de la oposición y jala muchos votos del chavismo, pero también yo lo critico porque tiene que ser más frontal al gobierno. Ajá, mira una cosa, tú sabes que el movimiento estudiantil, que es un movimiento muy prestigioso, está en las encuestas que la gente le cree, pero últimamente ha aparecido esta figura tipo Ricardo Sánchez. Bueno, sí. ¿Qué opinas tú de Ricardo, que hizo esa voltereta ahí, cayó de manos en el otro lado? Hay personas que el dinero los corrompe, Kiko, y bueno, ese muchacho venía de no tener nada a negociar apartamentos, camionetones, y bueno, levantar las manos las veces que lo necesitaba el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Y eso es muy lamentable porque salió de la fila de nosotros, de la fila del movimiento estudiantil, una persona tan reconocida, tan buena como era Ricardo Sánchez, de que vendió su dignidad, vendió sus principios, por eso tan cochino que es el dinero. Ajá. Hemos visto en las elecciones de la ULA, también en la central, en varias elecciones, tendencias a, primero no hay unidad, siempre, claro, en el movimiento estudiantil el gobierno llega después de la ambulancia, después del caballo de los bandidos, y entonces está bien, hay diversidad, pero no hay tendencia hacia la unidad, y cada vez que uno de estos procesos, alguien acusa al otro de pactar o tener acuerdos con el gobierno. ¿Cómo ves tú eso? Mira, dentro de las universidades, las elecciones es un mundo distinto a lo que podemos vivir en elecciones como una alcaldía, una diputación. Ahí hay acuerdos políticos y no con el gobierno, sino con los estudiantes que creen en el gobierno, pero que dentro de la universidad ellos pueden llegar a votar por el blanco, el azul, el amarillo, y cuando ellos no se ven que tienen posibilidad de ganar, porque siempre llegan, como lo dices tú, de último, ellos vienen y ven cuál es el más favorable de ellos, el más favorable, el que los ha tratado mejor o el que ha tenido más diálogo con ellos, y ahí se van y le brindan el apoyo. Pero no creo que sea algo que esté atrás de eso dinero ni nada, porque es que no lo necesita. Ningún dirigente estudiantil de oposición necesita en las universidades pactarse con el chavismo allí adentro para ganar una elección, porque por lo menos yo te voy a poner el ejemplo. Acusaban a Jorge Arellano, allá en la ULA, que es el actual presidente de la FESU, de pactarse con el chavismo. El chavismo lo que tenía era como 1000 votos y él ganó por 2000.
O sea, es una cosa ilógica. Igual acá, Asler Iglesias en la UCB, la diferencia de votos era bastante. Allá en Luz con Jorman Varilla, 8.000 votos en contra de 2.000. ¿Me entiendes? No, aquí no hay negociación dentro de las universidades con el gobierno. Gracias, Abelardo, por estar con nosotros. Gracias a ti, Kiko. Abelardo Ascar, dirigente del Movimiento Progresista, su subsecretario juvenil. Vamos a ir al corte y sigue usted con vertvnoticias.com.